No nada más. Bien, muy buenos días, queridos estudiantes de tercer año B. Para mí, déjenme decirle que es una emoción volver a conectarme con ustedes. Aunque ustedes no nos crean, se extraña. A pesar de que ustedes estén en vacaciones y nosotros trabajando todavía poniendo notas, mientras que ustedes estaban disfrutando sus vacaciones, martes, miércoles, nosotros continuamos trabajando, así sacando promedios, revisando. Dentro de la plataforma, viendo quiénes no presentan, quiénes han ido presentando, pero en el margen de las cosas que hemos estado trabajando, ustedes pues disfrutando de sus vacaciones y quienes habla, analizando algunos puntos claros. Quiero poner en claro algo muy que he notado. Hay estudiantes que se han confiado y que solamente han rendido el examen trimestral. Me dejó entender que solamente han rendido el examen trimestral. O que solamente han rendido los exámenes de cada una de las unidades. Y déjenme decirles que no se deben confiar. ¿Por qué? Porque los promedios se sacan en base a las notas que tú tengas. O sea, si hay estudiantes que solamente no desarrollaron ninguna de las actividades, que solamente dieron el examen y que en esa unidad se evalúan 3 criterios: la presentación, 2 trabajos y el examen. Estamos hablando de 4 notas. Imagínate que tú tengas, pues, en presentación tengas 12, en el examen tienes 18, pero en los otros dos tienes 0,7, a buena hora, porque te damos 7 puntos. Miren, por no presentarte ponemos 0,7. Deberíamos poner 0, porque no estás presentando. Entonces, ¿qué pasa si ponemos 0? 0 más 0 más 0 más 17, 17. 17 más 12, tenemos 29, ¿cierto? Entre 4, ¿cuánto sería tu promedio? Imagínate. Y no hay medio punto a favor tuyo, ¿ah? En unidades. Entonces, yo quiero y a un llamado a la reflexión de cada uno de los estudiantes, por favor, para que el video está siendo grabado, así que los que no ingresaron a clase van a poder ver el video y también me van a escuchar. A los que faltaron, más que nada, por favor, tengan en cuenta ellos. Si ustedes van a optar, no presento, mando mi examen nomás y listo, o no entro a clases y mando mi examen. No, las cosas no son así. Entonces, yo quiero que ustedes tengan en cuenta ello para poder desarrollar el curso de Historia Universal. ¿Sí? Bien, muchachos, vamos a continuar con lo preparado del día de hoy que tenemos. Miren, el día de hoy vamos a continuar con ese fenómeno que se da en Francia, que se da en Europa, que condiciona la historia universal y que sobre todo, ¿no?, trae consigo una serie de mini revoluciones, por así llamarlo, entre comillas. Recuerden ustedes que la última clase, hasta antes de la evaluación, era acerca del liberalismo, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Este movimiento importantísimo que embarga Europa y que condiciona, al igual que la Ilustración, influye en las revoluciones. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y si nosotros nos podemos a ver el panorama de Europa del tiempo en el cual nosotros lo hemos dejado, hace un tiempito atrás, antes de los exámenes, si nosotros nos ponemos a ver el panorama de Europa, vamos a ver a una Francia acechada por todas las monarquías, ¿recuerdan? Y esto lo ocasionó Napoleón cuando quiso expandir, cuando se condicionó, cuando se juntaron todas las monarquías absolutistas, ¿no?, en contra de Napoleón. Ahí empezó, y cuando se da la revolución y toda la situación que se da después de la Revolución Francesa, que viene paso, que trae consigo todos estos hechos, van a condicionar a Francia. Pero ¿por qué hablamos de la historia de Francia, profesor, en Historia Universal? ¿Por qué no hablamos de otros estados, de otras naciones? Es que todo lo que le pasaba a Francia involucraba a Europa. ¿No ves que todas las monarquías absolutistas de este tiempo son las que se juntaron para hacer disque una restauración? ¿Y una restauración de qué? Para restaurar su forma de gobierno, para restaurar ese sistema conocido en historia como el antiguo régimen, nada más y nada menos que el absolutismo. Por lo tanto, al querer volver a instaurar el absolutismo,
ya las personas no lo van a ver igual. Ese elemento nuevo de la sociedad que surge a fines de la Edad Media, llamado burgués, llamado los burgueses, va a empezar a condicionar a la población. Y al condicionar a la población y al condicionar a las monarquías, surgen, pues, y ellos son los primeros que reciben esa información, pues, del liberalismo, del nacionalismo, ¿no? Ideologías muy importantes. Profesor, también vamos a ver otras ideologías, claro. Al término del tema de hoy, o sea, la siguiente semana, lo más probable es que veamos todavía un tema ideológico puntual, así un título clave de dos palabras nada más, que va a ser, creo, el socialismo, si no me equivoco, que vamos a nosotros conocer, que es parte de la historia, un condicionante de la historia universal. Pero volviendo al tema de lo que nosotros estamos hablando acerca eh, del movimiento del liberalismo, que va a traer consigo una serie de revoluciones importantes para Francia, para Europa y para muchos, muchos estados, ¿no? Vamos a tener ese condicionante ahí. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el panorama que tenemos? El panorama es que las monarquías se juntaron, ¿se acuerdan? Para volver a instaurar el absolutismo. Muy bien, profesor. ¿Quiénes están? Austria, Prusia, todos. Así como se juntaron, va a haber alguien o va a haber una monarquía, una corona, pero no es porque sea absolutista. Entre todas las monarquías europeas, yo le hago la pregunta a cualquiera libre, yo le hago la pregunta y digo, entre todas las monarquías, ¿qué monarquía aceptó tener una monarquía parlamentaria o una monarquía constitucional, por así decirlo? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué monarquía? Vamos, por ahí ya lo están buscando ya en el Google. ¿Qué monarquía? Acuérdense, acuérdense. Francia no puede ser, pues. Francia no. España tampoco. España está sometida, recuerden ustedes. ¿Mm? ¿Quién? Acuérdense. ¿Quién? ¿Los ingleses serán? ¿Serán los ingleses? Los ingleses. ¿Mm? Los británicos, los ingleses. No van a querer, pues prácticamente, ellos no van a tener una monarquía absolutista. Ellos están bajo un régimen, ¿no? Parlamentario, constitucional. Son los únicos. Pero recuerden ustedes que ellos se unen también pues a la restauración europea, ¿no? Y los Borbones llegan a instaurarse al poder. ¿Y qué rey asume el liderazgo de Francia? Pregunto yo. ¿Qué rey? ¿Mm? Vamos, Luis, por ahí dame la fecha, yo sé que te acuerdas. ¿Qué rey es? 16. Luis XVI, muy bien. Luis XVI asume el liderazgo de Francia y los Borbones lo instauran. A él lo conocen como el Delfín, ¿cierto? El rey Delfín, ahí está, lo ponen el rey. Importantísimo. Una vez que lo instauran, una vez que lo colocan, una vez que se da, el rey Delfín tiene que afrontar muchas situaciones. El liberalismo llega con una ola a Francia y condiciona a cada uno de los pensamientos de la población, de los burgueses. Entonces ya la población ya no se deja mentir, ya no se deja engañar, ya no se deja condicionar. Es una población que ya conoce, que sabe y está siendo influenciada por un movimiento que nosotros hemos hablado hace poco. Ahora, he ahí el condicionante, ¿eh? He ahí el condicionante, porque se va a empezar a destapar una serie de revoluciones. Profesor, no que solamente era la Revolución Francesa, no. La Revolución Francesa va a ser una de las más grandes revoluciones, que va a marcar una trascendencia hasta la actualidad, por eso la seguimos estudiando, y muchos más de generación en generación va a seguir estudiando. Pero va a haber dos revoluciones, en realidad fueron tres, pero bueno, nosotros vamos a hablar de las tres, pero siempre se conocen de dos importantes revoluciones. La de 1830 y la revolución de 1848. Estamos en pleno siglo. ¿Quién me sopla? En pleno, 21.
No, 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 no. Cuando, es claro, en la actualidad sí, es correcto, Aldair. No, pero en las fechas, 1800, 1848, 1830. En pleno siglo, 19. 19. sin miedo, campeones, sin miedo. 18 más uno, 19, profesor. Rapidito, nada más. Profesor, siglo XIX. Eso es correcto. Estamos en pleno siglo XIX en nuestro tema que estamos desarrollando en Historia Universal. Por lo tanto, el siglo XIX va a pertenecer a una edad, según la periodificación histórica europea, a una edad con tiempo Edad, contemporánea. Muy bien. Vaya teniendo, anote, anote. Ya me estoy animando a poder hacerles una práctica mejor, ¿ah? Anote, anote. De plena edad contemporánea, muchachos. Entonces, con esta introducción quiero que ustedes vayan entendiendo. Nos ubicamos, uno, en edad contemporánea, siglo XIX, años 1800, después de la restauración, que fracasa a raíz de que los ingleses se van a retirar, vamos a entrar al detalle, ¿no? Se fracasa, se van a dar movimientos, ¿no? Como dice la canción, se van a dar movimientos y de ahí para adelante, ¿no? Van a originar diferentes revoluciones. En donde una en España, la revolución de 1820, la de 1830, que es la revolución en Francia, y la de 1848, también en Francia. En pocas palabras, vamos a hablar acerca de las revoluciones liberales de 1830 y 1848. Ese es nuestro tema el día de hoy. ¿Algún interrogante antes de poder empezar el tema? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Ninguna? Listo, campeones. Vamos entonces a compartir pantallín. Pantallín, 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 pantallín. Por favor, les pido que se concentren y silencio a la música. ¿Eh? ¿Eso acá? Bien, muchachos. Vamos a hablar acerca de estas revoluciones liberales del siglo XIX. Para ser detalloso, vamos a hablar de las revoluciones liberales de 1830, de 1848 y también la de 1820, retrocediendo un poquito acá, como precedentes de lo que va a ser la situación del absolutismo en Europa. Concentrándonos en la historia de Francia, a raíz de que lo que le pasaba a Francia era lo que le pasaba a Europa. Entonces, vamos a rescatar ello como explicación importante para nuestro curso de Historia Universal. ¿Quién les habla? ¿Quién les saluda? ¿No? Llega a ustedes a través de este medio. Es el profesor Jesús Narro Vázquez, de la modesta casa de estudio Uribe School, ¿no? Hoy, viernes 24 de septiembre, en pleno tiempo de la primavera, queridos estudiantes, ¿no? Y así que vamos a desarrollar nuestro tema para estudiantes de tercer año de secundaria. Sus compañeros se están conectando conforme vayamos desarrollando el contenido, seguro se irán enlazando. Así que por favor, te voy a pedir que ustedes estén prestos y atentos, ¿sí? Por ahí creo que se activó un micro, ahí quiero opinar, creo. A ver, vamos a ver. Hola Silvanita, ¿cómo estás? Buenos días. Nada, ¿no? Listo, y ahora sí, prestamos atención. Vamos acá. Bien, vamos acá. A ver, empecemos. Primero ubicándonos en tiempo y en espacio. Siglo XIX, edad contemporánea, ¿no? Para que ustedes vayan entendiendo. ¿Qué vamos a tener acá? Acá vamos a tener el surgimiento de movimientos liberales. Pero estos movimientos liberales van a estar influenciados por el liberalismo, ¿no? Liberales en este caso, por el liberalismo. Y eso va a traer una serie de convulsiones que se van a dar en Francia. Ahora, estas convulsiones, ¿qué cosa quieren condicionar? ¿Qué exigen? Exigen, ¿qué cosa? Ser la soberanía popular
y los derechos fundamentales. Prácticamente estamos hablando de una democracia. Miren, en pleno siglo XIX, donde todas las monarquías tienen un régimen absolutista, estas monarquías buscan, perdón, estos movimientos que buscan, ¿buscan qué cosa? Buscan una democracia, un derecho fundamental, ¿sí? Y quieren la soberanía popular, imagínense. Eso, para la mayoría de las monarquías, no les va, no les va a venir a bien, no les va a parecer correcto, no va a ser lo condicionante. ¿Por qué? Porque para este tiempo estamos hablando de que para 1830, 15 años después del inicio de la restauración, miren, 1830 a 1814, 15 prácticamente, 15 años después, Francia, Europa, está pasando por un proceso de restauración, pues. Un proceso en el cual, usted dirá, pues, ¿no? Van a restaurar eh, la buena Europa, va a haber una democracia, no va a haber van a compartir los poderes. No, quieren instaurar de nuevo, ¿qué cosa? El absolutismo. O sea, los reyes absolutistas quieren volver a instaurarse, es por eso que nombran a Luis XVI dentro de lo que es, en este caso, el territorio de Francia. Al poder nombrarlo, ¿no? Empiezan todos sus planes de restauración, pero ustedes se acordarán, y nosotros hemos hablado, ¿no? Acerca de la restauración del Congreso de Viena, la Santa Alianza, para que nadie, como se dice, se levante y dé batalla a que de nuevo condicionen el absolutismo. Participan muchos estados en esta restauración, en el Congreso de Viena, en la Santa Alianza, como Prusia, como Austria, como Gran Bretaña, ¿no? Como la propia Rusia, y el gran líder, protagonista, convocador, organizador de esta restauración del Congreso de Viena y la Santa Alianza, Metternich, ¿no? Prácticamente va a promover todos estos eventos y hechos que se van a dar y de los cuales nosotros hemos hablado, ¿no? Cada uno con sus propios participantes. Ahí los tenemos, ¿no? Dentro del marco de lo que buscaban un reparto de la Francia. Y la restauración tuvo sus objetivos marcados, ¿no? Volver a instaurar el absolutismo, la Santa Alianza, velar por ello, ¿no? El Congreso de Viena, defender esa participación y cada uno de los reinos que participaron. La vuelta de la Casa de los Borbones en Francia va a estar marcada en la fecha del 21 de abril de 1814. Tenemos la instauración de Luis XVIII dentro del marco que se van a instaurar y los beneficios que va a traer consigo la reconstrucción, ¿no? O la restauración en este caso. Uno, el mapa europeo, porque tanto Francia, Austria, Gran Bretaña, los belgas, los italianos, los alemanes, van a ir ganando territorio dentro de esto. Y muchos van a volver a la frontera que tenían hasta antes de lo que se había expandido Francia, hasta antes de lo que habían dominado territorios Napoleón. Y muchos de estos estados van a quedar conformados en mini reinos. Uno de ellos va a ser Germania, otro va a ser Italia, ¿no? Que son reinos en este caso, que tienen características, todo, ¿no? Que hablan un mismo idioma, que tienen, creen en lo mismo, pero tienen sus propias características marcadas. Por lo tanto, el mapa europeo va a sufrir un cambio después del cambio que ya había originado Napoleón de la parte, ¿no? Napoleón Bonaparte, y de lo que se va a restaurar, lo que se va a condicionar en el Congreso de Viena. Así vamos teniendo como Europa va a cambiar y se va a plasmar, pero ahora algo muy cierto que vamos a tener acá dentro del curso. Vamos entrando poco a poco en nuestro tema. Profesor, nosotros hemos hablado acerca del liberalismo como marco de de uno de los primeros temas, bueno, uno de los últimos temas que hemos hablado antes de salir de vacaciones, profesor. Claro, no hemos hablado todavía del nacionalismo porque eso va a venir de la mano con el socialismo, pero se va sintiendo sus influencias en esta parte de la historia. Así como la ilustración se contrapone al pensamiento absolutista, el liberalismo también.
El liberalismo también se va a sumar a ello. El liberalismo también se va a contraponer a ello. Se va a condicionar la historia en este caso. Ahora, así como el liberalismo y el nacionalismo, ¿no? Se va a contraponer, un ratito chicos. Bien, vamos a ver acá. Entonces la restauración no la va a tener fácil porque estos movimientos o estos pensamientos, estas ideologías van a condicionar a la población. Así como van a condicionar su accionar, va a ser notorio. Van a estar en contra del absolutismo y de lo que quieren aplicar. Pero a favor de ellos va a ser de que la restauración, la dichosa restauración de la cual hemos hablado hasta antes de vacaciones, no va a tener un éxito, porque se va a retirar, se van a retirar los ingleses de ese proyecto. ¿Por qué? Porque ellos tienen una monarquía constituyente, no tienen un régimen absolutista. Tenían sí la disponibilidad, el rey reina sí, pero más no, como se llama, dirige, ¿no? Que dirige el parlamento. Y toda esta situación va a influenciar en que el sistema de la restauración caiga, no se logre. Y esto va a dar paso a un siglo, conocido en el siglo XIX como el siglo de las revoluciones liberales, ¿no? Importantísimo para la historia universal y sobre todo de Francia. Y esto se va a dar después del Congreso de Viena, donde se producen tres oleadas importantes. Estas tres oleadas, una de ellas la de 1820, la otra de 1830 y la otra la de 1848, ¿no? Denominadas revoluciones liberales. Ahí el dato, chicos, ¿sí? Vamos acá. Y acá vamos a tener ese ciclo de revoluciones liberales. Antes de poder pasar a retirarnos, vamos a hablar, este es el esquema, ¿no? Sería bueno, a ver, vamos a ver acá. Ok, wait, no te preocupes. Sería bueno que haga una captura de pantalla porque este es el esquema de las tres revoluciones, de los ciclos de revoluciones. Haga una captura de pantalla, en todo caso lo pueden copiar para que ustedes lo tengan, va a ser importante para más adelante, porque después vamos a explicar ya por separado, ¿no? Cada una de las revoluciones. Ahí lo tienen ustedes, señores. Cada revolución, vamos a tener la primera en 1820, que no es en Francia, es en España, en el territorio de Nápoles también. Esta va a ser iniciada por el golpe de Riego en Cádiz, ¿no? En ambas se va a formar una constitución conocida como la Constitución de 1912, ¿no? Y esta va a traer consigo así la formación de nuevos congresos donde va a tener que considerarse y en este pleno proceso de que España va a coger autonomía, ¿no? Ojo, va a coger autonomía, también va a tener un punto aparte en el sentido de que las independencias en la parte de América se van a dar, porque estamos hablando de 1823 y 1826, donde va a estar debilitada la corona española y el régimen de absolutismo va a estar condicionado y prácticamente se va a cambiar y va a pasar a otra situación, en este caso, el territorio de Francia. Terminando con la revolución nacionalista en la península de Grecia, ¿no? Vamos acá de 1821, donde también van a resaltar la imagen de Virun de Claroix, en este caso, que van a buscar acabar con ese régimen absolutista que tiene. Entonces tenemos España, tenemos a Nápoles, cómo se van posicionando y acogiendo en pleno siglo XIX
a estos movimientos revolucionarios conocidos como las revoluciones liberales. Queridos estudiantes, vámonos a un descanso de 10 minutos, ¿no? No sin antes pasar a un sondeo, un punto de preguntas, más que nada para ustedes. A ver, eh, fracasa la Santa Alianza, ¿es correcto? Pulgar arriba, si entendieron todos que la restauración fracasa. Vamos por partes. ¿Cierto? Pulgar arriba, la restauración fracasa. Muy bien. Fracasa porque se retira ¿quién? Los ingleses, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Sí? Movemos la cabeza, ¿sí? O decimos sí, aplicamos el audio. Si vamos entendiendo el panorama, muy bien. Durante este proceso se están dando las influencias del liberalismo. ¿Es correcto? ¿Cierto? Que se va a sumar al pensamiento de la Ilustración que se contrapone a lo que es un régimen absolutista. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo el panorama? Ahora, a raíz de ello, se van a dar una serie de revoluciones liberales. La historia le da el crédito a dos, la de 1830 y la de 1848. Las otras van a quedar, la que hemos mencionado, como la de España y de Nápoles y Grecia, van a quedar como antecedentes. Pero déjenme decirles algo muy cierto. Para que la población reaccione, Camila, ¿de qué te ríes? Para que la población reaccione, para que los burgueses reaccionen, van a tener que hacer algo los monarcas. Porque una vez que ya se instauró el rey que va a liderar Francia, va a tener que hacer algo que va a condicionar la historia para que ellos se empiecen y se levanten y busquen, ¿qué cosa? Un cambio, ¿cierto? Entonces, las acciones de los reyes son el condicionante en Francia para que surja una nueva situación. En Francia, después del rey Delfín, va a asumir el liderazgo, si no me equivoco y no me falla la memoria, Carlos X. Cuando Carlos X o Carlos X asume la encargatura o asume la regencia, ¿no? Las cosas van a cambiar. Es ahí donde surgen las revoluciones liberales. Profesor, ¿pero por qué? Si ya todo estaba calmado, son 15 años, son de tranquilidad, entre comillas. ¿Por qué? Por las acciones que hace Carlos Díaz. Porque va a empezar a condicionar la población. Profesor, pero para poder hablar de Carlos Díaz hay que ver quién fue Carlos Díaz, pues, profesor. Ya, el perfil de Carlos Díaz es de un monarca netamente absolutista. Por ahí empezamos, porque ya se me viene a la mente de que prohibió muchas cosas y puso muchos impuestos y la gente buscó la soberanía popular. Muchachos, vámonos a uno descanso de 10 minutos y volvemos, ¿sí? Al siguiente bloque como asistencia, ¿sí? Y lo voy a comparar con el copiado de pantalla que estoy haciendo acá ahorita. Listo, vamos a un descanso y volvemos.